Ok, ahora sí, señores, como les comenté, hoy vamos a estar hablando sobre Venezuela dolarizada. ¿A qué precio? ¿BCB o paralelo? ¿Qué precio tiene esa Venezuela? La importancia de este tema del día de hoy. Yo les traigo este tema porque eso de que en Venezuela la gente hable de CL, eso de que la gente en Venezuela hable de criptomonedas, de una cartera virtual, de pago móvil, eso es en respuesta a la necesidad que estamos viendo en Venezuela. Y eso tiene un significado, eso tiene una expresión importante que nos da las claves para encontrar o asegurarnos de la ruta a la salida de este status quo, de la crisis más compleja de Venezuela, sociopolítica y económicamente hablando. Entonces, es importante este tema. Vamos entonces, porque entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se sostuvo esa economía? ¿De verdad? Lo que sucedió en el 2007, en el 2014, 2018, cuando llegaron las sanciones, eso fue un golpe durísimo a la economía. No nada más eso, sino también cuando hubo el paro petrolero en aquel momento, esos 2 meses, y sobrevivieron también, o sobrevivimos también. ¿Por qué? ¿Qué habla eso de nuestra sociedad? Eso es importante, ¿ok? Y también hay que entender cómo hacemos un país, cómo logra un país llegar a esa prosperidad, a ese desarrollo, si los trabajadores no son valorados. No son valorados como trabajadores, por lo tanto sienten que sus talentos, su obra, su fruto, su dedicación no son valorados. Y esto por la situación económica, por la decepción del liderazgo político, por la decepción de la realidad en la que estamos viviendo. Por eso la gente llega como a ese burnout, a ese estrés donde dice, me cansé. ¿Ahora qué hago? Déjame inventar. Ya lo intenté siendo profesor y no me alcanza. Lo intenté haciendo esto y no me alcanza. Y se ponen creativos e inventan. Entonces, eso es lo importante de este tema. Vámonos a poner el primer videito. Tenemos un primer video. Quiero hacer estos programas cortos, se los recuerdo. Entonces vamos al primer video. Estos videitos son de 4 minutos cada uno. De repente me detenga en medio de alguno de ellos. Pero lo ideal es que comprendamos esa información. Después yo le hago una breve explicación al grano de lo que estamos compartiendo hoy y hacemos el video rapidito, ¿ok? Entonces vámonos al primero, aquí lo tenemos. Se me hace más fácil pagando en dólares que en bolívares. Paro por bolívares. Cuando no tengo cambio, pues no vendo, porque a veces me traen un billete de 20 y compran algo de $3, no tengo en ese momento el cambio. Cuando el billete es alto es complicado, porque a veces no tenemos cambio, tenemos que cambiar aquí, prestar allá, pedir prestado por aquí, por otros lados. Pagar y dar cambio en billetes en Venezuela es un proceso complicado. Aunque hay varias opciones, el manual para completar una transacción es prácticamente una especie de suerte y convenio entre el consumidor y el cliente, algo que conlleva mucha paciencia y una moneda no oficial. Pero ¿por qué pasa esto? Te explicamos. Para tratar de entenderlo, hay que recordar que Venezuela vivió un ciclo hiperinflacionario muy agresivo entre los años 2017 y 2021 que destruyó el valor del bolívar, la moneda local. Hablábamos de inflación diaria que pudieran ubicarse en 5%, inflaciones mensuales que llegaron a ser de 2 dígitos, de 3 dígitos, y por lo tanto los precios pasaron de decenas a miles, a millones, y se hizo extremadamente complicado pagar las cosas más simples, un café. Con ese escenario de fondo, los billetes venezolanos comenzaron a escasear o ser insuficientes. Es decir, había que tener montones de billetes para comprar, por ejemplo, un chocolate o un café, pero tampoco había efectivo. Todo esto generó un colapso en los sistemas de pago. La gente tuvo que buscar otra referencia. Esa referencia fue una moneda más estable, principalmente el dólar. Yo aquí tengo puntos, yo cobro con puntos, pero la gente, mi amor, cuando paga con dólar, $20, quiere que uno le dé vuelto en dólar. Y el problema es que no hay. Y no quieren bolívar. Y bueno, a veces me pagan con 20, no tengo cambio, pierdo la venta. Sencillamente. Se acabó porque no quiero bolívar.
quiero dólar. ¿Y de dónde le vamos a dar dólar si esto no es un país dolarizado? La pérdida de valor del bolívar trajo un proceso de dolarización informal. Las operaciones en moneda local en su inmensa mayoría son con tarjetas de débito o vía electrónica. Y el uso del dinero en efectivo quedó relegado a pequeñas operaciones como para pagar un pasaje de autobús. Venezuela se caracteriza por tener medios de pagos diversos, hay múltiples opciones, incluso también billeteras de cripto, todos esos son pagos aceptados hoy día, pero de manera muy informal. Fíjense, yo lo voy a dejar hasta aquí. El economista dice que en Venezuela existen esos métodos de pagos, esos diferentes métodos de pagos, pero de manera muy informal, las criptocarteras y todo esto. Esto es interesante. Voy a resumirlo. Miren lo brillante y lo interesante y lo hermoso de la locura. Recuerden que los diamantes vienen después de pasar presión y fuego. Ahí. Y se crea un diamante desde el carbón. Me gusta compartir esto porque necesitamos ver las señales que demuestran que Venezuela se está convirtiendo en ese diamante, en la joya de la corona. Fíjense esto. Hubo ese proceso hiperinflacionario, como lo describen en el video, y ustedes lo recuerdan. Yo pongo el video para tener una referencia de otra persona, pero es una realidad que vivimos todos. Esa inflación enorme por la desestabilización política, por el enfrentamiento económico. Hay una lucha, eso no es mentira. Hay un enfrentamiento, sí lo hay. Y a pesar de toda esa realidad, pareciera ser que lo que se esperaba, lo que más probablemente debió haber sucedido en las estrategias o las visiones de los líderes, era una guerra civil, un caos que pudiera llevarnos al cambio político y de liderazgo, que fuese la excusa y el mecanismo ideal para un cambio político necesario. Lo increíble, la gente, como lo están diciendo, no había bolívares, el bolívar se devaluó, la gente no tenía cómo cobrar o cómo pagar, cómo cobrar y cómo dar el vuelto. Entonces, el que necesitaba un producto, probablemente había quien necesitaba algo que no era necesario, pero el que necesitaba una válvula para poder operar un familiar en un hospital y va a pagar, entonces la única manera que le reciben es en dólares, porque ese negociante, la única manera de volver a comprar esa válvula y obtener ganancia era cobrar en dólares para que no se le devaluara la moneda. Entonces ahí está todo el mundo desesperado, el que quiere hacer la venta y el que quiere lograr obtener el producto. Depende del producto, depende de los servicios. Entonces se convirtió en algo desesperante. Lo que emocionalmente la sociedad pudo haber explotado fue un problema social. No sucedió. Esto es lo hermoso de esa dolarización orgánica. Eso demuestra la belleza y de la naturaleza y la reactividad del venezolano. Nosotros decidimos por resolver un trueque. La verdad, un trueque. Bueno, ven acá, dame $. Entonces tú ves a todo el mundo siendo negociante. Dame $2, ¿cómo te lo cambio? No, me tienes que dar $, te doy 2 bolívares, o hay que perder la venta, o redondeamos para dónde, para arriba o para abajo, o con un caramelo. Eso es muy bonito. También están los vivos. Sí, yo puedo creer que te dicen, no tengo vuelto, y probablemente sí tiene, pero para tratar de redondearlo para arriba. Entonces, esa es la importancia de salir de estos status quo, porque a pesar de que demuestra esa resiliencia, esa fortaleza de la sociedad venezolana, ese deseo de crecer y de salir de los problemas, pero en paz, florece, pero también da chance a la viveza. Por eso la importancia de lograr esa estabilidad. Es increíble. Entonces la gente, en vez de buscar una guerra, buscaron maneras de solucionar a pesar de la presión que estaban recibiendo, la presión por parte del gobierno y la presión por parte de la oposición, tratando de cambiar esa realidad. Y los venezolanos, con cada ideología,
multiplicando el mensaje de los líderes. Nos hizo entender de alguna manera, de manera muy intuitiva, cómo se maneja una economía. Porque ahí están los venezolanos tratando de sobrevivir la devaluación de su moneda, la devaluación de su capital. Y eso lo demuestra esto, y por eso lo traje, para que veamos que a pesar del mal que estamos viviendo, está creciendo esa esperanza sin darnos cuenta. Y hay que saberla reconocer para capitalizar en ella y lograr enrumbar a Venezuela hacia esa Venezuela 7.0, hacia esa Venezuela en prosperidad y en bienestar, hacia esa organización. Porque lo que sí es verdad es que como venezolano el trabajo lo estamos haciendo bien. Como venezolanos en esa sociedad no nos fuimos a la guerra, estamos en esa polarización. A pesar de la polarización, a pesar de la dificultad, hay uno que otro profesor. Sí, hay muchos que se van, pero hay una masa crítica que está fermentando esa situación, esa realidad en Venezuela, y que yo tengo la certeza, porque lo puedo ver, de que desde ahí va a emerger esa Venezuela. Vamos a continuar viendo este próximo video para que entendamos cómo Venezuela le llegaron los dólares. En ese video decían que el Banco de Estados Unidos, las reservas de dólares de Venezuela que están en el extranjero, no podían ser utilizadas por el gobierno de Venezuela. Recuérdense del gobierno del interinato y todo esto. Por lo tanto, ¿de dónde salió esos dólares? ¿Ah? Esto es una obra maestra para la historia geopolítica. ¿Cómo logró Venezuela sobrevivir ante todos estos 25 años de enfrentamiento político? Vamos al segundo video. Aquí. Venezuela comenzó a dolarizarse por cuenta propia, o como dicen los economistas, de facto, a finales de 2017, cuando su economía entró en hiperinflación y los precios aumentaban a diario. En aquel momento, unas pocas transacciones se hacían en monedas extranjeras como dólares, euros, pesos colombianos y reales brasileños, pero eso se agudizó en el año 2019, hasta llegar a la actualidad, cuando resulta una rareza pedir un precio o un presupuesto y que alguien responda en bolívares, que es la moneda local. El venezolano empezó a usar intensamente el dólar, tanto es así que en el año 2021 alcanzamos un pico de uso de transacciones en dólares, donde más del 60% de los pagos a nivel de consumidor final se hacían en divisa. Luego eso ha venido retrocediendo un poco, hoy está más cerca del 50%. Y aquí hay que detenerse en un detalle. Venezuela no puede recibir dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos porque su Banco Central está sancionado. Entonces, los dólares vienen por otras vías. La principal, la venta de petróleo y oro. Los primeros tiritos de este proceso vinieron porque la propia población buscó mecanismos para resolver su problema. Pero eso era pequeñito. Es decir, ¿cómo crece? Bueno, una vez que comienza el proceso de dolarización fáctica, el gobierno venezolano se une al proceso de dolarización. ¿Y qué ocurre? Venezuela también está sancionada en términos petroleros. ¿Cómo le pagan a Venezuela el petróleo que dispara hacia los países asiáticos, especialmente a China? Bueno, se le paga en dólares efectivos o en euros efectivos, que hasta más o menos marzo del año pasado era dominado por la banca rusa. El resto de los dólares provienen de actividades ilícitas como contrabando y narcotráfico, de las remesas, de quienes viajan y traen algo de efectivo y de quienes tienen cuentas en el exterior, según datos de la firma Data Analysis. Entonces, una vez que esos dólares llegan a un venezolano, ese mismo venezolano le paga, por ejemplo, a un plomero para hacer arreglos en su casa. Este plomero va y gasta ese dólar que acaba de ganarse. Y así comienza la circulación de billetes. Bueno, ahí ellos explican cómo sucedió esto. Y eso es la resiliencia. Voy a volverlo a repetir. Eso es la resiliencia colectiva. Es un acto de resiliencia colectiva.
Ella habló del narcotráfico, que obviamente aquí en Estados Unidos también llegan dólares por el narcotráfico. Probablemente a donde más llegan y a donde más quieren llegar. No dudo que en Venezuela también existan. Pero la remesa, toda esa gente que se fue de Venezuela, comenzaron a enviar remesas a Venezuela. Eso es un acto de resiliencia familiar, de amor, de compartir, de lucha, el primero. Y no la explosión social. Después estuvo el hecho del que tenga cuentas en el extranjero. ¿Cómo hago yo para entonces mandar el dinero para acá? Y comienzan ese cambio de monedas irregular, ilícito, entre personas, no sé. ¿Quién lo controla? El que viaja y llevaba dólares. Entonces ahí es donde está el valor del dólar, de esa economía. ¿Cuál es? El que tú quieras pagar, porque si el que fue con dólares, si Banco Central de Venezuela, el que diga, el que no diga, si yo escuché, si el otro escuchó, no escuchó. Entonces entra tu integridad. Yo voy a pagar hasta aquí. Yo creo que ese dólar vale tanto. No debería valer más que esto. ¿Por qué? Y si no, pues te mueves y verás tú si encuentras a alguien que te venda los dólares a ese precio. Y el otro verá si encuentra a alguien que le compre los dólares a precios imaginados. Y ahí se regula el mercado de la manera más natural y libre. Eso es la libertad de mercado, el libre mercado. El problema es que muchas veces entramos en pánico y caemos en una trampa y abarrotamos de demanda. La oferta disminuye, el precio aumenta. Y así en sus diferentes modelos. Lo que yo quiero recalcar de esto es la posibilidad que existe de alcanzar esa Venezuela, porque lo logramos sin planificarlo, sin líderes, porque ninguno de los dos líderes quería que sucediera lo que sucedió. Es lo importante lo que estoy diciendo. Ni los chavistas querían que la economía se desestabilizara, ni la oposición quería que la economía de Venezuela sobreviviera. Era crear ese caos para que saliera un resultado. Y los venezolanos, lamentablemente sí hubo quienes protestaron, lamentablemente hubo estudiantes que salieron a las protestas en el 2014, en el 2017, ahorita en el 2024, gente que estaba presa, gente que perdió la vida. Pero mucha gente mantuvo el enfoque en otro lado. Ya no quieren arriesgar su vida por sinvergüenzuras. Eso es lo importante. ¿Cómo nosotros logramos? Ahora, desde aquí, comprender que estamos aprendiendo a sobrevivir con bajos salarios, que es injusto, a lograr desarrollar la productividad, aumentar la productividad sin cobrar. Eso es resiliente. Ahí es donde yo digo, cómo hay un maestro en un aula, cómo hay un doctor, una enfermera en un hospital, cobrando 2 lochas, que igualito tiene que llegar a su casa a ver qué caucho o qué inventa para vender unos helados o números o animalitos, lotería. La gente, eso es resiliencia. Para no caer en esa guerra de matarnos y robarnos unos a otros, que también podrá, obviamente existe, pero no fue lo que se desarrolló. Esa es la esperanza. Eso lo tenemos los venezolanos de manera natural. Eso nos hace una sociedad fértil hacia el desarrollo, hacia la productividad, esa paciencia, esa tolerancia, esa reinvención, esa resiliencia. Y lo tenemos. Y por eso yo traje este programa el día de hoy. Vamos a lograr vencer esa pobreza, vamos a lograr vencer ese ciclo, porque estamos descubriendo el talento nato de supervivencia. Y si nos organizamos y si le damos el valor que le va a dar la fortaleza y estabilidad a nuestra economía, a nuestra moneda, todos los venezolanos, 30 millones de venezolanos, quiten 1 millón, chavistas y opositores líderes. Yo estoy hablando de los venezolanos. A mí no me importa si usted algún día fue o no fue chavista. Con la labia que ese hombre tuvo al principio, coño, pocos no fueron chavistas. Y a la oposición, ¿quién no fue opositor? Si con la locura que estamos viviendo muchos se confundieron. Hoy es cuando tenemos que reconocer que lo que tenemos que ser es venezolanos, venezolanistas, entendiendo en un mundo geopolítico y dándole valor
a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra política, a nuestra economía. Lo tenemos, lo tenemos. Bueno, señores, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Eso era lo importante. Para cerrar el mensaje de cierre, no se me puede olvidar. Resistir no es suficiente. Sí demuestra una gran fortaleza física y mental creativa. Pero Venezuela no podemos seguir sobreviviendo. En Venezuela no podemos seguir sobreviviendo. Tenemos que lograr esa evolución. Tenemos que lograr ese avance. Lograr construirlo paso a paso, cada día. Cada cosa cuenta. Cuando yo les pido un like, cuando yo les pido un comentario, cada persona a la que yo pueda conversarle y que podamos entrar en esa discusión de ideas y de posibilidades, estamos construyendo. Este proyecto por un futuro Venezuela es ambicioso, será histórico, porque solo puede ser posible contando con todos los venezolanos unidos, siendo conscientes del poquito de arena que estamos agregando, de ese granito de arena que estamos aportando, pero cómo suma y cómo hace una hermosa bahía donde podemos disfrutar la vida en la orilla del mar, en la hermosura de la existencia de la creación. Lo podemos lograr. Entonces, este viernes, mañana, a las 10 de la mañana, vamos a hablar un poquito, vamos a narrar, vamos a entrar en el imaginario para poder alcanzar esa Venezuela 7.0 en el imaginario, en este programa donde yo les estoy compartiendo esta visión, donde los invito a compartir, a comentar, a distribuir esta información para que vengan más venezolanos que digan: la manera de salir de esta situación es reconstruyendo mi país. Voy a invitar a más venezolanos. Ese es mi mensaje el día de hoy, ¿ok? Porque juntos es como vamos a lograr reconstruir a nuestro país, a nuestra economía, y juntos es que vamos a poder lograr vivir con dignidad, en libertad, en democracia, con justicia, unido es que se construye un derecho de Estado, un Estado de Derecho. Los quiero muchísimo, los espero mañana viernes. Les vuelvo a recordar, el tema de mañana es la economía, el rescate de la economía para la Venezuela 7.0. Que tengan un excelente jueves, los espero mañana viernes. Los quiero mucho, Dios me los bendiga.